Cordial saludo. Sean ustedes bienvenidos al desarrollo de la actividad 1, Historia de la Ética. Esta actividad es realizada por Cristian Jaque, Eduardo Llanes y quien les habla, Carlos Andrés Reyes. ¿Para qué sirve la ética? Nos encontramos en un planeta poblado de seres humanos con creencias religiosas, culturales, políticas, artísticas y de muchas otras inimaginables clases y tipos. Tantos tipos de creencias como posibilidades de nacer en diferentes lugares o sociedades, tantos lenguajes morales como tipos de culturas que podamos aprender en nuestro mundo. Y es allí, en este gran universo, donde me parece conveniente citar a Cortina 2014, cuando se refiere a lo moral como estructura y a lo moral como contenido. Ya que sí, tenemos miles de maneras de contenidos morales como culturas o como cantidades de pensamientos definidos como creencias si lo relacionamos con las diferentes culturas. Pero en esencia siempre nacemos con una estructura moral idéntica enmarcada en la libertad para hacer nuestras propias elecciones, en la justificación de haber elegido una u otra decisión y en lo más importante, la responsabilidad de afrontar las consecuencias que dicha elección traiga consigo. Si observamos a nuestro alrededor, encontramos que aunque existen diferentes lenguajes morales o contenidos morales, siempre persisten conceptos globalmente aceptados como incontrovertibles, como por ejemplo la solidaridad sobre la insolidaridad, el diálogo sobre o ante el conflicto o la guerra, la igualdad sobre la inigualdad y muchos otros. ¿Y por qué traigo esa colación? Sencillamente porque aunque sabemos que tenemos diferencias con otras personas, también sabemos y somos conscientes que hay conceptos adoptados por la humanidad como verdaderos y que se debe procurar por llevarlos en buen término. En otras palabras, se puede hacer todo lo posible porque estos se cumplan sobre cualquier ideología, doctrina o creencia. Ahora bien, como también lo afirma Cortina en 2014 en el video ¿Qué es y para qué sirve la ética entonces tiene que ver con preguntarse qué queremos hacer, a dónde queremos llegar con nuestras acciones, hacia dónde queremos llevar el curso de nuestras vidas, qué tradiciones ideológicas, políticas, filosóficas, artísticas son las que nos sirven y vamos a utilizar para conseguirlo. Y hasta pensar a quiénes queremos llegar, si apenas a las personas que tenemos cerca o por el contrario ir más allá. Esta afirmación, que a la vez es una pregunta de introspección, deja entrever que aunque tengamos la libertad de elección como estructura moral por derecho de nacimiento, entonces también tendríamos la responsabilidad de saber qué vamos a hacer con ella. Y si vamos a hacer uso de nuestras herramientas de cooperación y nuestra sensibilidad para que las acciones, aparte de que lleguen a otras personas, también saber de qué manera se quiere que lleguen a ellas. Y así como la firma Cortina en el 2014, también él, al final de su intervención, dice, entre comillas, la ética sirve para darse cuenta de que el sentido de la justicia y de la gratuidad, que denomina como sabiduría moral, es lo que nos constituye en el fondo y que es parte de nuestra realidad, aunque de esto nos olvidemos muchas veces. ¿Son la moral y la ética la misma cosa? ¿Y cuál es la diferencia entre ética y moral? Hasta cierto punto o en algunas ocasiones estos dos conceptos, ética y moral, no son lo mismo y hasta resultan contradictorios, ya que muchas veces las normas éticas mandan cosas distintas de lo que mandan las normas morales. Para explicar esta afirmación me refiero a Bueno G. en el 2009, quien afirma que la ética se define como el conjunto de normas que tienen por objeto salvaguardar, fortalecer y preservar la vida de los individuos corpóreos. Y por su parte también afirma que, abro comillas, la moral tiene por objeto salvaguardar y proteger la vida de un grupo de individuos, por lo que se infiere en palabras más y palabras menos que la ética se refiere o tiene que ver más con los aspectos del individuo y la moral tiene que ver más con los aspectos del grupo al cual pertenecen los individuos. Dicho de esta manera y poniendo un ejemplo claro de contradicciones morales y éticas, nos podemos referir a un individuo que por necesidades o circunstancias varias robó a alguna persona de una comunidad para poderle brindar a otra persona que necesitaba un bien o un alimento. Para ese caso, el individuo actuó éticamente. Pero al ver esta situación, el grupo de individuos, por venganza o por ver que se lo robó a un miembro de su misma comunidad, pues asesina a la persona que ejecutó el robo. Entonces, en ese caso, esa comunidad estaría actuando de manera moral. Y para la pregunta, ¿enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales? Creemos que no es suficiente. Y citando a Cortina a 2014, quien afirma que hay un abismo gigante entre aquello que hacemos y aquello que decimos,
Nos parece correcto decir que sigue siendo insuficiente el aprendizaje por parte de los estudiantes para que se cambien las prácticas sociales. Resulta necesario que la sociedad entera sea consciente y los mismos estudiantes, haciendo parte de ella, que sepan de la responsabilidad que tienen al hacer arte y parte de sus acciones, ya que tenemos futuras generaciones que aprenden todo el tiempo, más de lo que hacemos que de lo que decimos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, reflejado en la política. Y me atrevería a decir que en todos los países del mundo. Cuando algún personaje, en este caso elegido por una democracia, difunde sus capacidades y sus propuestas en campaña, pero que al momento de ejecutarlas en su periodo legislativo resulta haciendo lo contrario y pagando los recursos o gastando los recursos en cosas diferentes o haciendo parte de algún tipo de fraude. Entonces las cosas así, aunque la enseñanza es un inicio importante, es de vital importancia que este aprendizaje no se quede en el papel y sean los estudiantes como actores activos de la sociedad quienes empiecen a practicarlas en la vida profesional y la vida diaria. Punto 3. Escoja dos sistemas, haga una explicación o ejemplo aplicados a la realidad de un grupo de personas que practican uno de los sistemas éticos. Antes de continuar con la elección de dos sistemas éticos, ¿qué es un sistema ético? Así pues, un sistema ético es un conjunto de valores, normas y criterios de actuación que dirigen nuestra vida. Hemos elegido como dos sistemas éticos el hedonismo y el utilitarismo. El hedonismo es una doctrina ética que identifica el bienestar con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato. El hedonismo se refiere a una familia de teorías, todas las cuales tienen en común que el placer desempeña un papel central en ellas. El hedonismo psicológico motivacional afirma que nuestros comportamientos están determinados por deseos de aumentar el placer y disminuir el dolor. La definición de hedonismo debe partir para su comprensión de un sentido filosófico, ya que es una doctrina que considera que el objetivo o la única finalidad de los seres humanos que tienen en la vida es la búsqueda del placer. Es el goce de los sentidos. De hecho, esta apreciación no se basa solamente en afirmar que el placer es un bien, sino que considera el placer como el único y supremo bien. Un ejemplo de hedonismo es actualmente nuestros jóvenes, que buscan el placer y mantenimiento de la satisfacción vital, perseguir deseos y necesidades, busca de emociones positivas, vivir emociones con una alta intensidad, mirada centrada en el presente o en el futuro a corto plazo. Para concluir el hedonismo, citaré algunas frases de Epicuro. El segundo sistema ético es el utilitarismo. Es una filosofía construida a fines del siglo XVIII por Jeremy Bentham, que establece que la mayor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza la utilidad. El utilitarismo es una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal, al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. Es una versión de consecuencialismo. El utilitarismo determina que la opción más ética es la que produce el mayor bienestar para el mayor número de personas. El utilitarismo, representado en los siglos XVII y XIX por los filósofos británicos John Stuart, Jeremy Bentham y James Mill, defienden que el comportamiento humano debe tener como criterio final el bienestar social, buscando todo aquello que favorece el bienestar de un mayor número de personas. Un ejemplo del utilitarismo
es el siguiente. Supongamos que en un hospital hay 4 personas, cuyas vidas dependen de un trasplante de un órgano. Una puede necesitar un corazón, la otra un pulmón, la siguiente puede necesitar un riñón y la cuarta un hígado. Si una persona llega a un hospital, sus órganos pueden ser usados para salvar 4 vidas a cambio de perder una. Continuando con el punto cuarto, tenemos la primera pregunta, que si secuestrar personas y ponerlas a trabajar sin sueldo y a la fuerza es moralmente aceptable. No es moralmente aceptable, se considera hoy en día un acto ilegal e indigno, que violenta los derechos fundamentales del ser humano, y por lo tanto su práctica es considerada un delito de lesa humanidad. De acuerdo a la ONU y en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 4, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Pasando a un segundo punto, encontramos si alguna vez fue moralmente aceptable. Sí fue aceptada moralmente. En la antigüedad la esclavitud era aceptada y a menudo esencial para las economías de las civilizaciones. Por ejemplo, en actividades como agrícolas y mineras. Incluso estaba regulado y legalizado que una persona fuera propiedad de otra. Era una práctica normal y eran considerados seres inferiores. Incluso las descendencias de los esclavos también nacían con la condición de esclavos. Ahora, en la actualidad, ¿es moralmente aceptable? La esclavitud se camufla y se posibilita por las desigualdades, necesidades y temas culturales en la actualidad. En ocasiones estamos presenciando situaciones en nuestro diario vivir que son formas de esclavitud que pasan desapercibidas. Por ejemplo, mendicidad de niños, empleadas domésticas trasladadas de sus poblaciones sin condiciones justas de trabajo, migrantes trabajando por necesidad por bajos salarios y sin prestaciones sociales. Teniendo en cuenta lo anterior, un ejemplo de la normalidad del pensamiento, Abel Nazar, en Noticias ONU del 2022, comentaba que para el 7º cumpleaños recibió como regalo un esclavo y expresó que para ello era natural y la esclavitud era algo aceptado dentro de su costumbre. Más tarde la persona recapacitó y cambió sus pensamientos y actualmente es un activista que se convirtió en un antiesclavista. En un principio, los ejemplos citados anteriormente se podrían determinar que son positivas porque existe algún tipo de compensación y tendrían una falsa concepción de que son moralmente positivas. Pero esto realmente no es así. Los ejemplos presentados anteriormente, como el de la empleada doméstica, los migrantes y la mendicidad, son ejemplos de esclavitud moderna. Se acepta que moralmente la esclavitud no es aceptable, pero es importante el conocimiento de todas sus formas en que se puede dar para que seamos participantes y activos en su erradicación. Dentro de la definición de esclavitud moderna tenemos que son situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder. La esclavitud hay que entenderla que en la actualidad es vigente y es un problema real, y las cifras son alarmantes. Incluso en un estudio realizado en el 2017 por la Organización Internacional de Trabajo y World Free Foundation, se determinó que 40 millones de personas eran víctimas de esclavitud moderna. Como último punto tenemos, si no es moralmente aceptable, ¿por qué los países y las personas no hacemos algo al respecto? En la actualidad se tiene la concepción de que la esclavitud se encuentra abolida, pero esto se dio en términos de la antigüedad cuando era legal tener propiedad material sobre otra persona. En la actualidad, esto ha escalado de otra forma, que dada su ilegalidad, su real dimensión se encuentra oculta y adicionalmente se camufla y se posibilita por las desigualdades, necesidades y temas culturales. Por estas razones pasa desapercibida y no se toman acciones por todos para erradicarla. Una situación frecuente en el mundo que ejemplifica la ocurrencia por necesidad son los casos de trabajadores migrantes, los cuales tienen una mayor probabilidad de realizar trabajos forzados que trabajadores adultos no migrantes. De acuerdo a la redacción en 2021, los migrantes son vulnerables al trabajo forzoso y a la trata de personas debido a una migración irregular o mal gobernada por condiciones laborales, de contrataciones injustas y poco éticas. Y por otra parte, por temas culturales tenemos los matrimonios forzados, que están estrechamente vinculados a actitudes y prácticas patriarcales muy arraigadas y dependen en gran medida del contexto. De acuerdo en Ayuda en Acción en el 2022, en su artículo, esta situación se presenta en países como en India, en Estados Árabes, en países de África, Indonesia, Pakistán o Bangladesh. De acuerdo a las situaciones
especificadas anteriormente, es importante reconocer que esto es un problema real y que nuestro deber como ciudadanos del mundo es aportar para desarticular estas formas de operación de esclavitud. Dentro de esto que encontramos, no aceptar servicios o productos cuando su procedencia sea resultado de una posible práctica de esclavitud. Cuando seamos empleadores, reconocer un salario justo y con las prestaciones legales. Acabar con el consumo de la prostitución para desarticular la trata de menores y la esclavitud infantil. Apoyar las fundaciones y grupos que se dediquen a atender y combatir estas prácticas. Y exigir a los programas de gobierno que reduzcan la brecha de desigualdad. Con esto damos finalizada nuestra participación.